Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Hoy hablaremos sobre el vanguardismo europeo. Se conoce como vanguardismo o avant-garde al movimiento que abarcó diversas corrientes artísticas y literarias que surgieron a inicios del siglo XX en medio de difíciles circunstancias políticas, sociales y económicas que convulsionaron las expresiones culturales. De ahí que el vanguardismo se caracterizó por trastocar los cánones de las artes y de la literatura, al imponer nuevas posturas estéticas, la libre expresión y el rechazo de un pasado trastocado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y la pérdida de valores. El vanguardismo tuvo su mayor desarrollo en Europa, en especial en Francia. Contexto histórico del vanguardismo europeo. El vanguardismo surge a fines del siglo XIX, en medio de una crisis religiosa, filosófica y cultural que desencadenó en una desacreditación y destrucción de varios signos y valores tradicionales. A principios del siglo XX, las grandes tensiones entre los países de Europa se debían a la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918 y el surgimiento de ideologías sociales que dieron origen a la Unión Soviética en el año 1917. Por tanto, fue el momento en que los artistas reaccionaron contra las tendencias artísticas anteriores y decidieron alinearse hacia el futuro. Entre los años 1907 y 1909, los artistas, como es el caso de Pablo Picasso y Georges Braque, fueron los primeros en exponer las tendencias vanguardistas con el cubismo. Ya para el año 1910 se estaban desarrollando nuevas tendencias artísticas que renovaban y rompían profundamente con los esquemas tradicionales. Los artistas vanguardistas buscaban confrontar el orden actual establecido. Veamos pues las características del vanguardismo en lo que es poesía, narrativa y teatro. Dentro de la poesía, las características era versolibrismo, o sea que era una ruptura de la métrica regular y la rima. Falta de plan lógico. Ellos escribían, digamos, repentinismo o automatismo.
en la escritura. Esquematismo, ideas apretadas o acumuladas. Preponderancia de la imagen. En lo que es la narrativa, aquí había una visión universal e histórica del hombre. También temas múltiples y amplia perspectiva. Se introducen técnicas novedosas como el monólogo interior y el flashback. En lo que se refiere al teatro, pues había una temática épico-política y una presencia del absurdo, rupturas de las unidades aristotélicas. Exponentes que hicieron posible al nuevo teatro europeo fueron Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Bernard Shaw y Henrik Ibsen. Veamos las tendencias o escuelas del vanguardismo europeo. Y dentro de estas tendencias tenemos el futurismo en el año 1909. Fue un movimiento artístico y literario surgido en Italia. Los artistas representantes del futurismo italiano son Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini. Escritores tenemos a Filippo Tommaso Marinetti. El manifiesto futurismo o futurista de 1909 de Filippo Tommaso Marinetti fue lo más resaltante. En el cubismo de 1907 fue un movimiento artístico que se dio en Francia y los artistas fueron Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque. Este manifiesto cubista también se dio en 1913 de Guillaume Apollinaire. Seguidamente tenemos lo que es el dadaísmo en 1916, movimiento artístico y literario que se dio en Zúrich, Suiza. Los escritores más representativos de este dadaísmo fue Hugo Bach, Tristan Tzara, artistas Marcel Duchamp, Jean Art y Marcelo Jacón. El manifiesto dadaísmo de 1918 de Tristan Tzara fue el más representativo. A continuación tenemos el ultraísmo que se dio en 1918. Fue un movimiento literario que se dio, valga la redundancia, en España, con Rafael Cansinos Hansen y Guillermo de Torres. Este manifiesto ultraísta de 1918 fue una versión colectiva dirigida por Cansino Hansen y en 1920 fue una versión de Guillermo de Torres y posteriormente en 1921 fue una versión de Jorge Luis Borges.
Tenemos también el expresionismo de 1905, movimiento artístico, literario, musical y cinematográfico que se dio en Alemania, cuyos artistas eran Ensor, Emil Nolde y Ernst Ludwig Kirchner. Los escritores de este movimiento fueron George Sand, los músicos son Arnold Schoenberg y el cineasta fue F. W. Murnau. Este manifiesto Programme de 1906 usó el nombre de expresionismo a partir de 1911. Vamos a continuar con las tendencias. A continuación tenemos el creacionismo de 1916. También fue un movimiento literario que se dio en España, siendo el representante Vicente Huidobro. Este manifiesto non serviam en 1916 de Vicente Huidobro. Y por último tenemos el surrealismo de 1924, movimiento artístico y literario que se da en Francia, siendo los artistas Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Marc Ernst, Salvador Dalí y los escritores André Breton, Louis Aragon, Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault y Federico García Lorca. Este manifiesto surrealista de 1924, también de André Breton. Representantes y obras del vanguardismo europeo. Tenemos a Marcel Proust de Francia con su obra En busca del tiempo perdido. También de Francia tenemos a Jean-Paul Sartre con su obra La náusea. Continuamos con Francia y encontramos a Alberto Camus con su obra La peste. James Joyce, Irlanda, con su obra Ulises. Y ahora tenemos a Ernest Hemingway, que pertenece a Estados Unidos, con su obra El viejo y el mar. Tenemos también un representante latinoamericano como es Jorge Luis Borges, que es del país de Argentina, con su obra El Aleph. Tenemos al colombiano Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad. También en el Perú tenemos a Mario Vargas Llosa con su obra La ciudad y los perros. Y por último a Venezuela, representada por Rómulo Gallegos y su obra Doña Bárbara. Hablemos de Franz Kafka, su biografía. Franz Kafka fue uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Nació en Praga
en el año 1883 y falleció en Austria en el año 1924. Franz Kafka nació en un hogar de familia judía de una situación económica acomodada. Contó con buena educación desde muy pequeño, siendo su padre quien tuviera exigencias extremas con respecto a esto. Debido a su procedencia, Franz era bilingüe y dominaba la lengua checa y el alemán con facilidad. Mientras avanzaba en su adolescencia y contrario a las rigurosas exigencias que le eran impuestas, se adhirió a la escuela libre, un lugar donde podía disfrutar de pensamientos más abiertos. Su mente llegó a gestar una ideología política más tendiente al socialismo, dando cabida a la literatura universal y alejándose un poco de la religión. Ya en el año 1917, su salud, que ya mostraba signos previos de estar afectada, empeoró y recibió un diagnóstico muy malo para la época. Tenía tuberculosis. La tuberculosis, estragos en la literatura. La persona que lo ayudó en estos momentos de enfermedad, sobre todo cuando mostraba agudizaciones, fue su hermana llamada Otilio. Algunos cambios generados por la llegada de la Primera Guerra Mundial hicieron que Franz Kafka debería detener un tiempo en su creación literaria. Veamos ahora sus obras. En 1911 escribió El desaparecido, publicado póstumo después de su muerte. En 1912, La condena, es un relato. En 1913, Contemplación, El fogonero. En 1915, La metamorfosis. En 1917, La muralla china, es un relato. En 1919, En la colonia penitenciaria, también un médico rural, y Carta al padre. Ya en 1924, Un artista del hambre. El siguiente año, El proceso, una novela que no llegó a terminar. En 1926 escribió El castillo, novela también no terminada. Y en 1917, Cartas a Felice. Estas son las obras que más resaltan de Franz Kafka.